Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más de este canal de Dani for Dummies, en el que vamos a hablar un poquito del sistema Linux y concretamente sobre todo de Debian GNU Linux. El principal motivo de este vídeo es enseñar cómo se instala el sistema Debian a todos aquellos que no tienen conocimiento previo de Linux. Son unas cuantas cosas a tener en cuenta, es mucho más sencillo de lo que la gente se piensa. Y quizá la única razón por la que Debian no se considera muchas veces un sistema para iniciados o para gente que no tiene experiencia previa es por algunos pequeños trucos que vamos a comentar, sobre todo después de la instalación, para dejar el entorno a punto. Pero os daréis cuenta que es mucho más fácil instalar Debian de lo que pensamos habitualmente. Bien, lo primero que tenemos que hacer es conectarnos a la página de Debian y descargar la imagen ISO. Podemos descargar la imagen ISO de aquí a la derecha, arriba, donde pone descargar, en este caso es la versión 10.5 y para 64 bits. ¿Que queréis descargar otra imagen ISO distinta? Pues os vais aquí a imágenes ISO, en donde pone cómo obtener Debian, y yo recomiendo, sobre todo si estáis empezando, la versión estable de Debian. Ya hemos dicho que Debian tiene tres ramas: estable, testing y unstable. Unstable es sobre todo para desarrolladores. Testing es para aquellos que quieren tener software a la ultimísima, pero bueno, te arriesgas un poquito a fallos menores. Y estable es la versión que realmente está a prueba de bomba de fallos, con un seguimiento de fallos realmente importante. Aquí es donde se ve las imágenes ISO. Y eliges la arquitectura que tú quieras, AMD64, etcétera. Ya hemos hablado de la imagen de multiarquitectura, que serviría para 386 y AMD64. Si nos vamos a AMD64, pues tenemos, aquí están las imágenes. Yo voy a coger la imagen NetInch. Si te gusta el escritorio XFCE, pues puedes elegir el XFCE directamente. También tienes imágenes la ICD. En fin, hay distintos tipos de imágenes buscando en la página de Debian. ¿Cómo grabar esa imagen en un USB o en un CD-ROM? Bueno, pues tienes tutoriales en internet para hacerlo prácticamente en cualquier sistema operativo. Puedes hacerlo, en el caso de Linux, en líneas de comandos, que se supone, si es un usuario nuevo, no tienes todavía conocimiento de los comandos, o con una aplicación de Windows, las hay, o de Linux, que son muy fáciles de usar. Bien, una vez que tenemos la imagen ISO, vamos a instalarla. Para ello, reiniciaríamos el equipo desde el comienzo, que se empieza a encender. Le daríamos a la tecla, dependiendo de la máquina, F1, F2, suprimir, a veces es F9, y en la BIOS, si estamos hablando de un PC, seleccionaríamos la arranque desde USB. Entonces lo que tendríamos sería una pantalla que es la siguiente. Esta que veis aquí. Esta pantalla a la derecha. Yo lo estoy haciendo con un emulador. A ver un momentito. Vamos a ampliar un poco la imagen, porque si la pongo a pantalla completa perdemos bastante el... A ver un momentito, control alt. Vamos a ponerla suficientemente grande, pero no a pantalla completa, porque pierdo algunas opciones del menú que no se verían con suficiente claridad. Bien. Yo recomiendo que le demos a la opción de instalar. Instalar, le daríamos ahí. Tener en cuenta que yo he seleccionado, como es un emulador, 3 GB de RAM. Sería como si estuviéramos instalando, esta velocidad sería la que tendríamos en un ordenador con 3 GB de RAM en principio, y un espacio en disco de 20 GB, o sea, una máquina modesta. La máquina en la que estoy emulando es un Intel 7 con 16 de RAM, o sea, iría más suelto. De hecho, la instalación, cuando se hizo en su momento, fue bastante rápida. Esto también hay que tenerlo en cuenta. A ver, vamos a ponerlo un poquito más pequeño incluso, para que se vean las opciones. Bien, iríamos
a la opción en español. Buscamos el idioma español. Y fijaros el esfuerzo de adaptación de Debian a distintos idiomas. Le damos a español. España. Tendríamos distintas variantes de español. México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, etc. Español España en este caso. Teclado. Español. Otra vez. Si estuviéramos usando la instalación gráfica, se nos abriría un pequeño espacio donde teclear la ñ y el acento, etcétera, para comprobar que realmente funciona. Pero vamos, generalmente no hay ningún problema. Español. Vamos a aprovechar de disminuirlo un poquito más. Bien. Ahora está chequeando las unidades de CD-ROM. Este equipo no tiene CD-ROM, por tanto no va a chequear mucho. En este caso el CD-ROM se consideraría la imagen ISO que tengo en el disco duro, pero bueno. Cargando componentes adicionales que necesita, ya hemos dicho que es la imagen NetIns, la imagen de instalación por red, la que hemos bajado. Cargando componentes adicionales que necesita para empezar la instalación. No hace falta que sepáis para qué es cada uno de estos paquetes, es absolutamente innecesario. Si a alguno le interesa, pues puede encontrar información en internet, pero vamos, normalmente las instalaciones que hace Debian por defecto pues ya incluyen paquetes que en principio se asume que el usuario va a necesitar, como son en el caso de que ya hemos instalado en español, pues todos los paquetes que realmente estamos usando para el español. O sea que no te tienes que preocupar de nada. Mucha gente piensa que Debian es realmente muy complicado, pero realmente la instalación, como veis, se ha avanzado mucho desde las primeras versiones de Debian y realmente es relativamente sencilla. Bien, vamos a esperar un poquito que cargue estos componentes adicionales. Voy a dar una pequeña pausa para no... Bien, ya hemos terminado esa primera etapa de configuración inicial y ahora nos pide configurar la red. Nos pide inicialmente que le demos un nombre a la máquina. Yo siempre le pongo el nombre del equipo o marca, HP en este caso. Le damos a continuar. Nombre del dominio. Normalmente esto, como no sea que estás en un dominio concreto donde vas a usar solamente ese ordenador, si lo vas a usar, como en este caso es un portátil, en distintos escenarios, pues no te interesa rellenar esto, entonces lo dejas en blanco. Y ahora te pide la clave del superusuario. Mi consejo con las claves del superusuario es que introduzcas códigos alfanuméricos, es decir, no solo letras, sino mayúsculas, minúsculas, también caracteres especiales como puedan ser comas, almohadillas, etc. Tú le das una clave, la que sea. Como ves, no aparece nada como mecanismo de seguridad. Te pide que confirmes. Ojo con acordarte después de esa clave. Mucha gente usa reglas mnemotécnicas, por ejemplo, lugares y números, o personas que conoces y números, en fin, esto ya cada uno. Yo voy a llamar, por ejemplo, alumno a la clave. Introdujo una clave. La vuelvo a repetir para el alumno, o sea, para el usuario. Tenemos la clave de administrador y la clave de usuario. Nos pide, según el país que hayamos elegido, la zona horaria. Como sabéis, nosotros tenemos distintas zonas horarias: Península, Ceuta y Melilla, Islas Canarias. Pues Península. Insisto que son 3 GB de memoria RAM bajo la emulación que estamos instalando, y por tanto, bueno, pues va lento. Esto en un equipo, insisto, de 8 GB, 10 GB iría a toda velocidad. Va a instalar otros componentes adicionales. Linux se caracteriza por la modularidad, es decir, no lo instalamos todo de golpe, sino que vamos instalando según vamos necesitando. Aquí está cargando un paquete de criptografía que viene por defecto. Si estuviéramos utilizando otras distribuciones, los sistemas de instalación pueden diferir, pero en esencia
básicamente siempre es lo mismo. Esta es una parte, la que viene a continuación, especialmente sensible para la gente que está empezando con Linux. Yo recuerdo cuando empezaba en Linux que me he cargado discos duros por hacer mal el particionado. Hoy en día esto funciona muy bien, o sea, no era como en los primeros tiempos. En este caso nos dice si vamos a usar todo el disco duro para Linux o vamos a utilizar parte del disco o lo queremos hacer manualmente. Para aquellos que queráis instalar Linux por primera vez y queráis que coexista con Windows, pues tendréis que utilizar manualmente. Yo en este caso no es necesario, voy a utilizar todo el disco. También es cierto que si él detecta que tienes un sistema operativo previo, te lo va a decir en este apartado. ¿Quiere usted instalar Linux en el espacio libre? Entonces le dirías que sí. En este caso, utilizar todo el disco. Me dice el disco que realmente estoy usando. Fijaros que ahí pone QEMU Hard Disk, es decir, el emulador. Pero vamos, si estuvieras instalando de cero en un equipo, sería el disco duro de tu equipo. En este caso, es una emulación hecha en un espacio lógico del disco duro, al que he asignado previamente 20 GB. Como veis, los pasos son muy sencillos. Solamente tienes que ir leyendo e ir dándole a las opciones. Todos los ficheros en una partición, recomendado para novatos, y no solo para novatos. Es decir, yo lo que hago es que los pongo todos en una partición porque me dejo de complicarme la vida. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes disco de sobra, tienes un disco de 1 GB y quieres dedicarle al sistema pues 20 GB y al resto del sistema el espacio de aplicaciones, documentos, etcétera, que quieras seleccionar, pues le darías separar la partición Home, que es la partición de usuarios. Yo creo que lo más práctico es todo en el disco y si quieres luego hacer respaldos y instalar de cero. Esto se hacía antiguamente para conservar, cuando los sistemas de instalación eran más lentos, para conservar toda la información y no tener que reinstalar todo el disco duro, solo el sistema operativo. Pero realmente hoy en día, con la velocidad de los equipos, yo recomendaría que todo en una sola partición y te ahorras de problemas. Y ahora está particionando el disco. Insisto que si hubiera detectado otro sistema operativo, pues lo habría dicho y lo habríamos instalado en el espacio libre. Para lo cual, si tienes Windows, te conviene hacer una desfragmentación de disco antes de instalar Linux. Finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco. ¿Qué cambios son esos? Bueno, pues va a utilizar una partición primaria primaria con el sistema de ficheros X4. Es un sistema que viene por defecto, tú no te tienes que complicar ahí. Antes era el ES3 y antes del ES3 era el ES2 y algunas particiones como Fedora han adoptado otros sistemas. Si estuviéramos hablando de un sistema Unix tipo FreeBSD sería UFS, UFS2. Si estuviéramos hablando de Dragonfly, que es otro sistema operativo, sería Hammer, que es otro sistema de ficheros. Es decir, son distintos sistemas de ficheros, igual que está el VFAT en Windows. Tú de eso no te tienes que preocupar. Y la partición lógica, fijaros que yo he seleccionado 3 GB de RAM. Normalmente te utiliza una partición lógica para memoria de disco. Cuando se te llena la RAM va a tirar de ahí, o va a volcar la RAM a disco, que también es otra cosa que se hace para ir más rápido. Si se te bloquea la RAM, es un sistema que tiene los sistemas Unix y no solo Unix, y también otros sistemas BSD, etcétera. Esta partición normalmente te la selecciona con la misma cantidad de memoria RAM. Como yo he seleccionado 3 GB, pues me selecciona 3,1 GB. No haces nada normalmente y finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco. Va a tardar un rato en hacer el particionado. Te vuelvo a preguntar por si acaso te has equivocado, si quieres escribir realmente, y la opción que sale por defecto es no, pero es por si quieres ir hacia atrás. Le decimos que sí. Particiona primero la partición slash, root, home, etcétera, toda la partición del sistema, y luego particiona o le da un tipo de partición distinta, que es una partición lógica, SWAT, a la memoria de intercambio. Ahora instalaría el sistema base. El sistema base son una serie de paquetes pequeños que sirven para arrancar un sistema
con lo mínimo, sin entorno gráfico ni nada. Es lo primero que va a instalar. Muchas distribuciones, como pueda ser Arch Linux, va a instalar el sistema base y va a esperar que tú, después, durante el proceso de instalación, le instales otras cositas, incluso a mano. Pero, bueno, Arch también te va a instalar un escritorio a mano, el que tú elijas. Pero mucha gente que entiende mucho de Linux instala el sistema base y luego lo va haciendo paquete a paquete. Pero bueno, es un proceso relativamente tedioso, pero la ventaja es que tienes un sistema muy optimizado. Debian está pensado para un amplio espectro de usuarios. No es tanto para usuarios tan avanzados como la gente se piensa. Entonces te asume que vas a instalar un sistema base y luego te va a preguntar qué escritorio quieres. En este momento, como esto tarda un poquito también, vamos a hacer otra pequeña pausa. A ver. Bien, amigos, terminado el paso anterior, vamos ahora a configurar el gestor de paquetes. Vamos a decirle, nos dice, ¿desea analizar otro CD o DVD? Le decimos que no, es decir, la opción por defecto. Si le dijéramos que sí y nuestro ordenador tuviera CD, sacaríamos el CD e introduciríamos otro, pero en este caso la opción sería no. Bien, a continuación nos dice que va a configurar el gestor de paquetes. Para ello nos implanta a utilizar un país donde vamos a utilizar la réplica de Debian. Solo en casos muy contados, en el que tuviéramos que en un país no hay réplica, usaríamos un país limítrofe. Pero bueno, en principio España tiene sus réplicas y nos da a elegir, fijaros, varios servidores que puedan estar cerca de donde nosotros estemos emplazados. Por defecto nos sale el servidor de Debian organización, pero podríamos elegir el otro servidor cualquiera. Si estamos, por ejemplo, en Andalucía, sería el de CICA, Centro Informático y Científico de Andalucía, que no sé si está en Sevilla. Si estuviéramos en Madrid, Debian Ready Madrid, en fin, o en la Universidad de Vigo. Si estamos en Vigo, vamos a elegir la opción por defecto. Y nos dice que tenemos que usar un proxy HTTP para acceder a la red. Esto en el caso de que tuviéramos un proxy, la mayor parte de gente lo va a dejar esto en blanco. Por tanto, ahí le damos. Nos configura apt. ¿Qué es apt? Advanced Packet Tool, la herramienta avanzada de paquetes, que es el gestor de paquetes de instalación que tiene Debian. Vosotros, si es la primera vez que utilizáis un sistema Linux y queréis atreveros con Debian, no necesitáis saber mucho de apt, porque tenéis un front-end, como se dice, o un Graphics User Interface, o, bueno, no sé la palabra técnica, creo que es front-end, que es Synaptic. Synaptic es un programa que nos va a permitir de modo gráfico muy fácilmente tener actualizado tanto nuestros servidores de réplica de software como el software propiamente dicho. Entonces descargas 6 paquetes que en principio están relacionados con apt. Recordemos que la tendencia, sobre todo en Debian, es a dividir los programas en trocitos, paquetes lo más pequeños posibles, que hagan una sola cosa. Es el principio KISS, que se llama Keep It Simple Stupid. Sería mantenerlo lo más sencillo. Hay gente que dice que tiene otro sentido, pero bueno, mantenerlo lo más sencillo posible. Sería la herramienta o la filosofía, mejor dicho, que ha utilizado Unix a lo largo de su desarrollo y que Linux de alguna forma ha adoptado. Lo que ocurre es que recientemente hay toda una controversia sobre el sistema de inicio que utiliza Debian, que es systemd, que es un sistema de arranque del kernel, donde se arrancan los servicios, etcétera, que bueno, algunos puristas de Unix dicen que no cumple con el principio KISS, pero bueno, en principio el software, la tendencia es atomizarlo. Por tanto, es engañoso cuando decimos, bueno, es que una instalación de Debian me instala 2000 paquetes. Sí, pero son paquetes micro. Muchos son divisiones de otros paquetes. Bien, esperamos a que se configure apt, que tarda bastante poco. Insisto que esto es una instalación por emulación, siempre tarda un poco más. Y además le hemos reservado 3 GB de RAM. Por tanto, en un ordenador estándar la instalación iría mucho más rápida. Bien, vamos a esperar un poquito. Ya va por el 83%. Bien. Termina de instalar todo el software que tiene que ver con apt. Y
Ahora me dice seleccionar e instalar programas. Actualizando el software, me va a actualizar el software que tiene en la instalación base. Vamos a esperar un poquito más. Bien, a continuación, terminado la instalación de las herramientas apt y de actualización del sistema base, me pregunta sobre una encuesta de paquetes. ¿Qué es esto? Normalmente Debian, para preparar su primer CD, su primera imagen de instalación, normalmente utiliza aquel software que es más aceptado por la comunidad de usuarios. Entonces te pide que, si quieres, participar anónimamente en las estadísticas de los desarrolladores. Yo considero que esto es importante. Aunque la opción por defecto sea que no, creo que es muy importante que los usuarios se impliquen un poco en decir cuáles son los paquetes que a ellos les gustan. Entonces, le voy a decir que sí. Se van a instalar una serie de programas para contestar esa encuesta anónima y se arranca lo que es la madre del cordero del software que va a empezar a instalarse, que es el paquete TaxSel, que es el seleccionador de grandes grupos de paquetes ligados a un escritorio concreto. Ahora lo vamos a ver con más calma. Bien, iniciado el programa TaxSel, observamos que tenemos dentro de lo que es el entorno de escritorio Debian, no aparece marcado ninguno. Si no marcáramos ninguno y le diéramos a continuar, nos instalaría el primero que viene por defecto, que es Gnome, que es un entorno de escritorio que tiene una estética muy diferente a la de KDE, Plasma. Luego está XFCE, que consume menos recursos que Gnome y KDE. Cinnamon, que es el escritorio que trae por defecto Linux Mint. Mate, que es un antiguo Gnome 2, porque cuando Gnome adoptó la versión 3 hubo muchos usuarios descontentos y hubo un fork, una derivación de Gnome, para instalar Mate. Mate consume menos recursos. LXDE, Like X Desktop Environment. X es el entorno de ventanas por defecto de Unix y de Linux en concreto. El XD es un entorno que a mí particularmente me gusta mucho, es muy minimalista, pero va a desaparecer porque utiliza un tipo de librerías que son GTK2, que en principio los desarrolladores del XDE han optado por el XQT, que utiliza otro tipo de librerías Qt. Bien. Luego Web Server, si vas a utilizar un servidor web, te va a instalar una serie de paquetes. Servidor de impresión, que viene por defecto, que es todo el software para imprimir. En Linux todo son ficheros o procesos de daemons, que se llama, y la impresión se utiliza con un servidor, por tanto vamos a dejarlo activado por defecto. SSH es un Secure Shell Server, es decir, si queremos conectarnos a este ordenador desde otros utilizando criptografía, código criptográfico, encriptación también, y utilidades estándar del sistema. Entonces nosotros vamos a elegir un entorno. Yo voy a elegir el XQT, que a mí es el que más me gusta, lo cual no significa que luego no puedas instalar otros. Le damos a continuar. Y ahora sí, esta es la etapa más larga de la instalación y por tanto vamos a hacer otra pequeña pausa. Bien, tras la instalación del software, ahora viene el cargador de arranque, Group. El cargador de arranque es básicamente un sistema para seleccionar varios sistemas operativos en caso que tengas Windows instalado. Es la etapa final del proceso de instalación. Si solo tienes un sistema operativo instalado, como sea Linux en este caso, pues daría igual, usarías el mismo cargador de arranque. Casi todas las distribuciones traen el cargador de arranque Group, solamente Slackware, que es una distribución un poco a la antigua, a los sistemas Unix tradicionales, pues va a tener un cargador de arranque ya muy antiguo que se llama Lilo, Linux Loader, que bueno, funciona también muy bien. Entonces el cargador de arranque, como veis, finaliza el sistema de instalación. Nos dice que desea instalar el cargador de arranque en el registro principal de arranque.
Por defecto vamos a decirle que sí. Solo en casos muy contados, como pueda ser máquinas destinadas a seguridad, como un sistema de seguridad adicional, podrías instalar un cargador de arranque en una llave USB. De esa forma, para poder arrancar el ordenador necesitarías el mismo cargador de arranque en el disco USB, pero vamos, son casos muy excepcionales. Así que le vamos a dar por defecto que sí. Y nos dice, bueno, en este caso, insisto, estamos haciendo emulación. Nos dice si lo deseamos introducir manualmente o en el disco principal. Normalmente, si tú lo estás instalando de cero, no con emulación como estoy haciendo yo, pues te saldría por defecto el registro del cargador de arranque principal del disco duro principal. Le decimos que sí y nos instala Group. En el disco primero, los discos en Linux, si son discos SCSI, se deletrean por SDA, SDB, SDC y luego las particiones sería SDA1, SDA2, etc. Si son discos de los antiguos, no SCSI, sería HDA1, HDA, HDB y las particiones pues igual. Y luego ya estos discos nuevos que aparecen pues tienen otras denominaciones, otras siglas, digamos. Bien, vamos a terminar con el disco de arranque principal. Normalmente no tarda nada, insisto, estamos en emulación con 3 GB de RAM. Normalmente no tarda ni medio segundo. Bien, vamos a ver si nos dice que podemos reiniciar la máquina. Finalizar la instalación, configurando usuarios y contraseñas, que son las que habíamos introducido al principio. Haciendo las últimas cosas de la configuración. Vuelvo a repetir, no tardaría ni medio segundo. Deshabilitando el CD de instalación NetIns, en este caso, como estamos instalando desde un archivo en emulación, pues simula que está sacando el CD para poder reiniciar la máquina. En caso de que estuvieras instalando desde el pendrive, te pediría que retiraras el pendrive y reiniciaría automáticamente. Bien, esto es un sistema, como veis, Debian recién instalado, en el que en breve aparecerá ahí está. Aparece la pantalla de entrada, no os preocupéis, ahí pone teclado americano, eso se cambia después. E introducimos al usuario. A ver. Ya. Hay un ligero retardo, vuelvo a repetir, que estamos en emulación. Un momentito. Bien. Introducimos la clave. Y arranca un entorno LXQT que sería absolutamente limpio, sin ningún tipo de configuración, que luego podemos modificar nosotros como queramos. Se trata de un escritorio, a mí particularmente me gusta, es un escritorio minimalista, es un escritorio que tiene lo justo, lo necesario, funciona bien, es ligero. Otros prefieren Mate, otros prefieren XFCE, otros prefieren KDE, esto ya es una cuestión de gustos. Puedes instalar gestores de ventana, que yo tengo en el ordenador que está haciendo de emulador. Es IWM, es un gestor de ventanas, ni siquiera llega a escritorio, pero lo tengo bastante optimizado. Bien, vamos a ver si arranca. Ahí está. Como veis, no es tan difícil instalar un sistema Debian. Insisto, vuelvo a repetir, tarda porque estamos en emulación. Esto iría muy rápido si le hubiéramos reservado más gigas o no estuviéramos en emulación. Ahí está. Entonces tenemos un sistema básico, pero que tiene prácticamente todo. Tiene, por defecto, te instala el LibreOffice, te instala un visor de PDF, te instala de Internet Thunderbird, Firefox, etc. Importante, dentro de las herramientas del sistema tenemos QTerminal, un terminal que muchos de vosotros no necesitáis ni usar, y
tenemos en preferencias configuración del XQT, administrador de disco, configuración de impresión y, lo que importa, gestor de paquetes Synaptic para instalar nuevos paquetes. Bien, con esto terminamos lo que sería la instalación, pero no hemos terminado en absoluto de configurar nuestro sistema. Y ahora sí me voy a salir de la emulación, asumimos ya que tenemos el sistema instalado y os voy a dar unos pequeños consejos finales. Una vez que tenéis el sistema instalado, yo me iría a la página del Linuxito, ponéis Linuxito sudo en el buscador. Esto ya lo estoy haciendo desde mi máquina, no desde la máquina emulada. Y podéis seguir las instrucciones, que son muy claras, de cómo configurar sudo. Sudo es un sistema para instalar paquetes desde usuario. En algunas distribuciones como Ubuntu viene por defecto, en las distribuciones normalmente para usuarios. Si no, podréis hacerlo desde Synaptic y os pediría la clave de root. Yo no uso Synaptic, por tanto no voy a explicar nada de Synaptic. Pero aquí dice bastante claro cómo configurar sudo en Debian. Básicamente hay que instalarlo. Aquí tenéis, lo podéis instalar desde Synaptic o utilizando esta instrucción. Esta vez como root, porque no tenéis habilitado sudo. ¿Cómo se entra en root? Se abre una consola, se pone su, que es super user, y te pedirá la clave de administrador que has introducido previamente. Le das esta instrucción apt-get, apt es la herramienta de paquetes, get install o apt install también funciona así, sudo. Luego le das a la opción, aquí te lo explica muy claramente, la opción usermod -a -g sudo y nombre tuyo, en mi caso Daniel, en el tuyo el que sea, y ahí introduce dentro del grupo sudo a tu usuario, con lo cual ya lo puedes utilizar. Y entonces a partir de ahí pues instalas el programa sudo. Os voy a mostrar mi sudo porque yo tengo algunas cuestiones particulares dentro de sudo. No necesitáis hacer esto de comando, simplemente es para que lo veáis. A ver, perdón, se me ha olvidado poner sudo cat. Cat es una instrucción para teclear el contenido de un fichero. Sudo ers. Me pide la clave de usuario. Y aquí tenéis esta instrucción que me parece importante, que es la única instrucción que yo he añadido mediante el editor Nano, que es muy fácil de usar, que es el que viene por defecto. En la página de Linuxito lo explica muy bien. Yo he introducido esto. Daniel al-no password user bin power off. ¿Para qué he introducido eso? No os hace falta si usáis el XQT, si usáis Mate, KDE, etc. Yo como uso un gestor de ventanas, tengo que poner esta instrucción para poder apagar desde el gestor de ventanas. Lo que viene a decir es que el usuario Daniel tiene permiso para apagar la máquina. Y a continuación la apago mediante este icono que veis ahí, que pone apagado ahí abajo en la barra, que es un link a esa instrucción, user bin power off. Y entonces se apaga directamente. Si yo tecleo en consola user bin power off, pues, o power off a secas, me apagaría la máquina. Sudo power off, perdón. Bien, eso es una cosa que tengo yo particularmente en mi caso, porque uso un gestor de ventanas y no un escritorio. La diferencia es que el escritorio viene integrado con un montón de aplicaciones y el gestor viene simplemente para administrar las ventanas. Hay una cosa que creo que nada más instalar mucha gente se lía cuando instala Debian por primera vez, y es añadir fuentes adicionales de repositorios, que esto es importante y que por defecto te vienen en los sistemas Linux, como puedan ser Linux Mint, Ubuntu, etcétera, que vienen preparados para usuario neófito para que no tenga que hacer esto, pero no merece la pena porque es muy sencillo. Ponemos sources list, que es el nombre del fichero que tiene los repositorios de software, generator, y nos remite a una página que está realmente bien, donde podemos buscar qué tipo de distribución queremos. Por ejemplo, estamos en estable, Buster se llama la fecha de escritura de realización de este vídeo, y aquí buscamos el software que queramos. La última versión de Audacity, Debian Multimedia, en fin, buscamos Dropbox, etc. Por ejemplo, yo suelo usar Google Chrome, Google Earth. Vamos para abajo. ¿Qué más software de terceros
que no viene directamente en Debian, pero gracias a esto te remite a terceros. Mega para transferencia de ficheros. OpenShot, si quieres la última versión de OpenShot. Opera, Pantheon, en fin, tienes aquí un montón de software. Bueno, imaginemos que son estos nada más. Bien, te vas al final del todo y le dices generar. Y te genera estas instrucciones que deberías copiar e introducir si le das a sudo etc apt. Sudo es muy fácil, perdón, nano. Sudo es la instrucción, nano es el editor por defecto de Debian. Para esto sirve la encuesta de paquetes, porque si no estaríamos usando B, que es otro editor que a mí no me gustó nada. Sources list. Nos pide la clave. Y aquí tengo los repositorios oficiales de Debian, son estos, que veis aquí en amarillo, con fondo amarillo, y los de terceros o no oficiales. Estos repositorios no oficiales van a exigir unas llaves digitales. Entonces, una vez que tecleáis eso, que tecleáis estos repositorios que vienen en esta parte que sombreo ahora, ahí, habría que coger estas instrucciones y ejecutarlas desde root. Es decir, nos introducimos su, le damos la clave de administrador, como veis ahí, cogemos las instrucciones que yo ya en su momento las he cogido, no lo voy a hacer de nuevo, las pegaríamos aquí, pegar, y se ejecutarían. No lo voy a hacer porque ya las hice en su momento y no es necesario hacerlo de nuevo. Bien, eso sería, a continuación haríamos update, upgrade y el sistema lo tendríamos actualizado. Y si queremos instalar, en este caso Google Chrome, pues haríamos la utilización de Google Chrome. Antes, previamente, se me olvidaba, hay que instalar estos paquetes que vienen aquí. Y con eso tenemos los repositorios actualizados y el sistema a la última. Y a partir de ahí, con unas pequeñas instrucciones de actualización en Synaptic o usar un poquito la herramienta apt, que es muy sencillo, son 4 o 5 instrucciones básicas, tendríamos un sistema Debian perfectamente funcional y perfectamente utilizable. Nada más, un saludo, espero que te haya gustado el tutorial, que le des al link de me gusta y que te animes a usar Linux. Si crees que Debian es mucho para ti de entrada, puedes empezar por Mint, Linux Mint, Ubuntu, Manjaro, cualquier otra distribución, Fedora, cualquier otra distribución. Mi consejo es que empieces por cualquiera y finalmente te vayas a la página de DistroWatch si quieres elegir o ver qué tipo de distribuciones tienes y finalmente saltes a Debian porque creo que es un sistema que funciona muy bien y en el ámbito universitario tiene muchas ventajas. Nada más, un saludo y hasta otra.